Buenos días, el Señor los bendiga a todos. ¿Cómo están? Espero que ya todos bien dispuestos para escuchar la meditación del día de hoy. Tengan, hermanos, ustedes todos los que me ven y me escuchan a la distancia, tengan un precioso domingo. Tengan un hermoso día. Quizá usted no lo vea el domingo, usted lo vea otro día, pero bienvenidos todos al culto, a la meditación de la palabra de Dios del día domingo. Que el Señor nos bendiga a todos. Tenemos hoy un precioso domingo bien soleado, un poco fresco, pero parece que está calentando. El Señor nos bendiga a todos, hermanos. Si recuerdan, hermanos, hemos estado meditando en la palabra de Dios en esta serie que le hemos llamado El Camino del Arrepentimiento. Y hoy es el tercero de la serie. Si recuerda, el versículo base para esta meditación, o para este tema más bien, es Lucas 5:32, cuando el Señor les dijo a algunas personas: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vuelvo a decir, lo cual denota la actitud con la que una persona escucha el mensaje de salvación. Y entre esas personas que escuchan el mensaje de salvación estamos nosotros, los que nos denominamos cristianos y que estamos en este caminar cristiano que finalizará en la gloria con nuestro Dios si perseveramos hasta el fin. El Señor Jesús, en Mateo 24, hermanos, y en otra parte también en Mateo, cuando sus discípulos le preguntaron acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos, en algún momento también les dijo el Señor Jesús: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Otras versiones, cuando dicen perseverar, el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. ¿Sabe qué denota esto, hermanos? Denota, pues eso, mantenernos firmes en nuestra fe, creyendo cada día buscando la presencia de nuestro Dios, y en ello también está buscar el arrepentimiento, estar cada día, vivir en un constante arrepentimiento. Como lo he repetido, no basta habernos arrepentido una sola vez, sino hay que vivir en esa constante actitud de arrepentimiento para con nuestro Dios y no volver atrás. Estaba meditando en el pasaje, como les digo, base para todo el estudio es ese que acabo de leer, pero el que va a ser el día de hoy, en donde vamos a estar meditando, está en 1 Corintios 1:18. El apóstol San Pablo dice a los hermanos en Corinto, les dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿A quién dice cuando dice a nosotros? Bueno, él está hablando de los así denominados seguidores de Cristo, los cristianos. Es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Sabe, hermanos? Me resulta sumamente importante al tomar este tema del camino del arrepentimiento, me resulta sumamente importante que nosotros estemos bien persuadidos, bien convencidos de qué nos ha perdonado el Señor y de qué debemos de arrepentirnos. Muchas veces, hermanos, las personas en sus primeros pasos al venir a Cristo vienen fuertemente por una emoción que se siente, porque sí existe. Cuando uno se arrepiente viene una transformación interna, viene un sentir, porque Cristo ha venido a nuestras vidas, y las personas pueden estar fuertemente movidas por el sentimentalismo. Vuelvo a decir, yo no estoy denotando que esto sea malo o bueno, estoy diciendo que algunas veces así viene, pero eso no permanece para siempre. Debemos de dar ese paso
de escudriñar las Escrituras y ver qué es lo que la palabra nos dice en cuanto a lo que debemos de arrepentirnos, luego entonces vivir en ese constante arrepentimiento. Pero esto no sucederá si nosotros no entendemos de qué el Señor nos ha perdonado y lo que Él ha hecho por nosotros. Yo tengo, hermanos, familia, amigos, usted que me escucha, dos ejemplos muy apremiantes, muy curiosos que me ha tocado vivir visitando a dos personas diferentes, un hombre y otro, una mujer, cuando se estaban acercando hacia el ocaso o hacia la muerte. Una de ellas ya estaba diagnosticada como terminal, ya no había, médicamente ya no había nada que hacer. Y la otra persona realmente no sabía que se estaba acercando al ocaso, las cosas se complicaron y finalmente falleció. Y con las dos tuve la oportunidad de presentarles a Cristo, como luego decimos por ahí, el plan de salvación, lo que Dios tiene planeado para las personas, para que una vez partiendo de este mundo presente, puedan enfrentar al Dios Todopoderoso, no teniendo nada que temer, es decir, habiendo presentado ante Él su caso y perdonado, Señor, nuestras deudas. Cuando dice la Escritura que cuando nos presentemos así ante Dios, no va a haber nada que temer. Y me tocó platicar con esta persona y entendió el mensaje. Él entendió el mensaje, se arrepintió, él con sus labios pronunció las palabras que eran necesarias, pidió perdón y se reconcilió con Dios. Pero en el otro caso de esta mujer, una persona a quien amábamos mucho, y aún en nuestro recuerdo yo la recuerdo como una persona íntegra de la colonia, una persona que tenía una vida, cualquiera pudiera decir una vida perfecta. Al repetirme perfecta, es que ella no se metía con nadie, ella ayudaba a quien podía, tenía un temperamento de una persona bondadosa, una voz apacible, y me tocó visitarla. Me vinieron a decir sus familiares que la visitara, que ella quería que la visitara. Realmente no fueron muchas las veces que le visité, hermanos, pero en una de ellas, ella me platicó algo que a mí me parece que ella, su ser, y quiero pensar que Dios también la estaba inquietando con respecto a su salvación. Ella me platicó, yo pienso que su conciencia, su subconsciente, mientras estaba dormido, ella tuvo un sueño y era el enemigo atormentándola, pero la parte buena es que ella me platicó esto y yo pude entender que ella no tenía paz. Como les vuelvo a decir, una persona que no molestaba a nadie. Y entonces yo le empecé a hablar de esto, de que el adversario nos quita la paz, y le empecé a hablar del camino del arrepentimiento y un lugar a donde podemos ir y disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Y bueno, yo empecé a platicarle a ella y llegué al punto en que le hice la pregunta. Yo le hablaba a ella, aunque era una persona mayor y muy respetada, yo siempre le hablé de tú porque pues la conocí toda la vida. Y le dije, ¿quisieras platicar con Dios? ¿Quisieras pedirle perdón, reconciliarte con Él para que vayas en paz y que sigas tus días en paz? Ella sabía que tenía una enfermedad terminal. Y cuando empecé a decirle, yo te voy a decir las palabras y tú las vas a repetir, le dije, tenemos que guiar, hermanos, a las personas cuando no conocen a Dios y no conocen las palabras. Y ella empezó a repetir las palabras. Cuando llegó el momento de pedir perdón por sus pecados, ella dijo, me quedaron muy grabadas las palabras que ella dijo. Señor, te pido perdón, le dijo. No sé de qué, dijo, pero te pido perdón. Y bueno, otras palabras más. Ya al tiempo, no recuerdo cuánto tiempo más ella partió con el Señor, porque sí puedo decir que partió con el Señor, porque ella hizo su decisión de ir a su presencia y la palabra de Dios se acepta por fe.
Por eso es que yo leí este versículo ahora, estos pasajes de 1 de Corintios. Para muchas personas puede resultar locura el mensaje de la cruz y la salvación. Pero para los que para muchos dice, es locura aquellos que se pierden, aquellos que no viven en salvación, pero para nosotros, pero para los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. No es con sabiduría ni con entendimiento humano como ha de venir la salvación y ha de aceptarse. Esto se acepta por fe. Ahora, estamos hablando del camino del arrepentimiento. Eso no se queda allí una vez de haber hecho nuestra decisión de arrepentirnos y pedir perdón y seguirle cada día. Es un caminar constante en el que habrá de suceder el crecimiento y el arrepentimiento constante y el seguimiento a Cristo. Para ella eso fue suficiente. Para ella fue suficiente porque, bueno, su existencia en este mundo presente terminó y ella pasó a la gloria, pasó a la eternidad. Para nosotros, hermanos, no habrá de ser suficiente una sola ocasión. Cada día habremos de perseverar, como dije hace rato, mantenernos firmes hasta el fin, porque entonces es cuando seremos salvos. Dice la Escritura: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Nuestro trabajo, por consiguiente, que habremos de permanecer en un caminar hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga, es permanecer firmes y constantes en este caminar cristiano. Para nosotros, por consiguiente, es importante perseverar en el conocimiento y crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Dios, no en el conocimiento humano. Me viene a la mente cuando aquel hombre, esto ustedes lo pueden ver en Lucas 23:40, cuando el Señor está allá en la cruz, y dice la Escritura que a sus lados estaban dos delincuentes más. Y uno de ellos, hermanos, le dijo con esta actitud soberbia: ahí estaba en la cruz, hermanos, él sabía que lo único que seguía era la muerte. Y estaba ahí a un lado del Señor Jesús y le dice: si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y entonces el otro hombre responde y le dice: ni aún estando en esta condición, ¿temes tú a Dios? Estando en esta misma situación por condenación, dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ese hombre estaba consciente de que lo que había recibido era lo que merecía. Mas dijo, refiriéndose a Jesús, ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué interesantes palabras, hermanos. ¿Quién le dijo a este hombre que Jesús volvería en su reino? Bueno, este hombre yo creo que debió haber escuchado el mensaje de alguna manera. Y aparte de eso, este hombre debió haber sido instruido en el conocimiento del Mesías, porque en Cristo se cumplió la palabra escrita desde la antigüedad que habría de venir un Salvador y traería salvación no solamente para la nación de Israel, pero para todo el mundo. Y este hombre en ese momento, aquellas palabras que debió haber escuchado, produjeron aquello para lo cual han sido enviadas: producir fe. La fe la produce la palabra de Dios, no es parte de la naturaleza humana, es un don de Dios. Y el principal regalo, el principal milagro que efectúa la fe, hermanos, es la salvación. De ahí se pueden desprender muchas otras cosas, como es el crecimiento y el continuo caminar en Cristo, pero lo principal para lo cual es enviada la fe es para efectuar el milagro de la salvación. No podemos acercarnos y aceptar esta salvación o recibir. Quiero cambiarlo por recibir esta salvación de parte de Dios solamente por fe. No es por argumentos, no es por conocimiento humano. Por eso es que en este tercero de la serie yo quiero hablar acerca de la importancia de estar persuadidos de nuestra necesidad de constantemente acercarnos a Dios en una actitud de necesidad de Él. Le necesitamos.
Y necesitamos cada día también vivir en esa actitud de arrepentimiento. Vamos a orar. Señor bendito, bendice hoy tu palabra y que esta, Señor, nos dé todo lo necesario, Señor, para seguir viviendo por fe y caminando en este caminar cristiano hasta el día aquel en que volvemos a tu encuentro y te podamos ver con gozo, Señor, con felicidad, con deseos de abrazarte y apegarnos a tu pecho, Señor. No lo contrario, Señor, de sentir terror y querer escondernos, porque tu ira seguramente será sobre aquellos que no perseveren y que abandonen el camino de la fe, o que nunca, Señor, reciban el mensaje de salvación. Queremos ser de los que te reciben y de los que te esperan y te ven con gozo, Señor. Por fe en ti, Señor, por ese regalo que tú has provisto, no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades humanas, Señor. Enséñanos, por tanto, a vivir en esa constante actitud de búsqueda y de arrepentimiento ante ti por los méritos de Jesús. Amén. La otra cara de la moneda, hermanos, es que nosotros caigamos en el error de creer que este esfuerzo nuestro, inclinando la balanza hacia el lado del esfuerzo humano, es la que producirá finalmente nuestra salvación. Sería un error. Es una actitud que mantenemos constantemente en la búsqueda de nuestro Dios, pero no son nuestros esfuerzos humanos los que habrán de producir la salvación. La salvación, dice la Escritura, que la salvación le pertenece a Dios y Él se la da a quien Él quiere. Él ha depositado esta salvación, pero aún no llegamos. Nosotros tenemos que permanecer en la búsqueda de ello. Vuelvo a decir, la salvación es por fe y es por gracia, y es un don de Dios. Ninguno de nosotros podemos regocijarnos en nosotros mismos por haber ganado una salvación. No nos gloriamos en ello, porque la salvación es por gracia y es un regalo de nuestro Dios. Sin embargo, debemos de permanecer en la búsqueda constante de nuestro Dios y estar persuadidos de que necesitamos acercarnos a Dios. En cierta ocasión, añadiendo, hermanos, a lo que con esto que empezaba, de aquel hombre que estaba a un lado de Jesús, en cierto momento el Señor Jesús, esto está en Juan 5:39, les dijo a ciertas personas también. Fíjense bien, Él haciendo referencia a la palabra de Dios, a las Escrituras, que ellas son las que nos hablan de Jesucristo y en ellas es donde encontramos la salvación. No en nosotros mismos, hermano, vuelvo a repetir, no en nuestras capacidades humanas, sino en la palabra de Dios, que es salvación y vida eterna. Mire, Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y agregó todavía, y ellas, es decir, las Escrituras, son las que testifican de mí, o las que dan testimonio de mí. Qué interesante, hermanos. ¿Sabe a qué estaba haciendo alusión el Señor? ¿A cuál palabra o a cuál escritura estaba haciendo alusión el Señor Jesús en ese momento que Él dijo? Al Antiguo Testamento. Yo quiero recordarle, ya lo he dicho, muy seguido lo he dicho, el Nuevo Testamento no se escribió, no existía en el tiempo que el Señor Jesús andaba caminando sobre la tierra. El Nuevo Testamento se escribió algunas décadas después, algunos dicen que entre 35, quizá 40 años después de que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó y fue levantado a la diestra del Padre. Él ahora está a la diestra del Padre. Después de todo ese acontecimiento, los leídos y escrévidos, como decía don José, ellos dicen que aproximadamente entre 35 y 40 años después se empezó a escribir lo primero que encontramos en el Nuevo Testamento. Creo que fue una de las cartas de Pablo. Entonces
Entonces el Señor Jesús, cuando dijo que las Escrituras son las que dan testimonio de Él y son las que nos dan o nos conducen a la vida eterna, porque ahí lo dice. Hay otra versión que dice, ustedes escudriñan o estudian las Escrituras porque saben que en ella tienen la vida eterna. Y ellas son las que hablan de mí, son las que testifican de mí, de Cristo, del Salvador, del Mesías. ¿Sabe que en Cristo se cumplió la palabra dicha por los profetas por miles de años en la antigüedad? Que habría de venir un Mesías. Más de 1000 años de testimonio y de profecía fueron dadas por los profetas y por muchos escritores en la antigüedad, y que hablaban de un Salvador que habría de traer salvación. Ellos hablaban principalmente de la nación de Israel, pero también para el mundo entero. Y el Señor Jesús les dijo esto. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, hermanos, debemos acercarnos con todo el deseo de escudriñarlas, pero todas, porque en ellas está la salvación, y ellas, las Escrituras, son las que testifican del autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Entonces, nuestro trabajo, hermanos, es permanecer en las Sagradas Escrituras. Ellas, hermano, hermana, usted que me escucha ya, ellas son las que constantemente nos van a mantener en esa actitud de un arrepentimiento cuando de repente encontremos algún pasaje que nos hace saber qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros y en qué condición vivíamos antes de conocerle. Un ejemplo, pues, ¿no le ha tocado que en alguna ocasión, mientras usted está orando, mientras está en su devocional personal, acudiendo a las Escrituras, de repente se conmueve su corazón y sin darse cuenta, usted está, como dicen por ahí, hecho una Magdalena, es decir, llorando? Porque la Escritura, la palabra de Dios, le conmovió y le quebrantó. Le hizo, ¿sabe qué es lo que sucedió? Le hizo saber a usted cuál es su condición ante Dios, y no hay menos que darnos cuenta la grandeza, la majestuosidad de nuestro Dios, y saber cuán pequeños no somos. Es decir, nos empequeñecemos al ver y al leer la palabra de Dios y meditar en ella. Por eso el Señor Jesús les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras, o escudriñan las Escrituras, porque en ellas está la salvación y ellas son las que testifican de mí. Debemos de permanecer en las Escrituras, pero todas, hermanos, no solamente en el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que podemos entenderlas solamente cuando acudimos al Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento podemos encontrar la condición en que se encontraba el ser humano antes de conocer a Dios. ¿Cuál era la razón de que se ha derramado sangre en la cruz del Calvario? ¿Qué significa haber derramado sangre? El precio que se pagó por nuestra salvación. Un precio ciertamente gratis, pero un alto precio, hermanos. Un pago que nosotros no hicimos, no podíamos hacerlo, pero un alto precio. Cuando nosotros entonces, al acudir a la palabra de Dios y al presentarnos en ella, y de repente el Señor toca nuestro corazón con algún pasaje en el que nos está Él hablando, nos quebranta. La mayoría de las personas pueden burlarse de los cristianos y pensar que estamos malgastando nuestra vida. Pudiera decir, qué desperdicio de vida, mira cómo les han lavado la cabeza o cómo los han manipulado. Y bueno, vuelvo a decir el pasaje que decíamos, porque para ellos es locura el mensaje de la salvación. Para los que se pierden es locura. Mire, hay este pasaje que habla una vez más de la actitud que debemos de tener al acercarnos a Cristo. Este está en Lucas 7:36. Un hombre, un fariseo, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora,
Algunos dicen que esta mujer era una mujer que se dedicaba a la prostitución, una prostituta, pero la escritura es como muy propia para escribir y no menciona, dice una mujer que era pecadora. Bueno, pues ¿quién no es pecador, no? En ese tiempo que se acercaban a Cristo y no lo conocían, ¿quién no era pecador? Bueno, esta mujer, dice la escritura que era una mujer pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba o los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí mismo, o sea, dentro de sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es mujer pecadora. Y qué interesante, ¿no? Esta mujer, la condición, hermanos. A mí se me enchina el cuero. No se quedó solamente con haber sido perdonada, porque esto nos hace pensar y leemos paralelamente este escrito y hablamos y vemos de otra mujer. Parece ser que era una de las Marías que antes en algún tiempo se dedicó a esto. Los arguyen, la Biblia no dice exactamente, pero algunos estudiosos dicen que pudo haber sido una de ellas, que ya habían pasado y se había arrepentido y había recibido el perdón de parte de Cristo, y que ya era una mujer perdonada. Y fíjese bien lo que dice, usted sigue leyendo este pasaje de Lucas 7:36. Este hombre, terminé leyendo que el fariseo, que el anfitrión, pensó para sí mismo: si fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una mujer pecadora. Pero el Señor, conociendo el pensamiento de las personas, le habló de una parábola. Le dijo: te voy a decir esto, Simón. Había dos hombres que tenían una deuda. Dice, uno debía 500 denarios, el otro debía 50 denarios. No pudiendo pagar su deuda ninguno de los dos, les fue perdonada, le dijo. Le hace la pregunta el Señor Jesús a este hombre: ¿quién crees tú, Simón, que tenía más agradecimiento? Y el hombre le dijo: bueno, pues pienso que aquel a quien se le perdonó más. Ciertamente has juzgado, dijo el Señor, pues mucho ama aquel a quien mucho se le perdona. Pero yo quiero que vea esta actitud. ¿Cuál es nuestra actitud al acercarnos a Dios en el perdón? ¿Es mucho lo que usted cree que le ha perdonado? ¿Es mucho lo que Dios le ha perdonado? ¿O es poco? La actitud de esta mujer, porque el Señor sigue diciendo: mira, llegué a tu casa y no me ofreciste agua para lavar mis pies. Parece ser que era una costumbre que existía en ese tiempo, cuando personas andaban viajando y llegaban como una actitud de anfitrión, de buen anfitrión y de amabilidad, se les ofrecía agua para lavar sus pies. Dice: no me ofreciste agua para lavar mis pies. Cuando entré, no me diste beso. Parece que también la costumbre era besar las mejillas. Se ponían frente a frente y besaban una mejilla y luego besaban la otra. Era como una bienvenida y una actitud de aceptación también. No me diste beso. Dice: no me ofreciste aceite para ungir mi cabeza. Dice: pero esta mujer sí. Dice: desde que llegué, ella lavó mis pies con sus lágrimas y los ha besado, no ha dejado de besarlos, incluso ha estado ungiéndolos con este perfume. Vean la actitud de esta mujer, de una verdadera actitud de arrepentimiento y de agradecimiento por lo mucho que se le había perdonado, que estuvo dispuesta a gastar. En otros pasajes vemos, algunos dicen que es el mismo pasaje, pero vemos a una persona que también derrama perfume. Y uno de ellos dice, Pedro dice: qué desperdicio. Y otro, parece Judas, dice: este perfume se pudo haber vendido en 300 denarios. Dicen que eso es lo que costaba un perfume de ese tipo. Dicen que era el salario de un año, costaba el salario de un año aproximadamente. Ese perfume era caro, era mucho. Y muchos podrán decir, decía yo, la locura de las personas cuando nos acercamos a Cristo y entregamos nuestras vidas por fe, porque sabemos que Él nos ha perdonado de lo mucho
Y no podemos, mire, si usted está creyendo, si usted piensa, usted que me está viendo ya piensa que yo estoy hablando de dinero, no estoy hablando de dinero. Una persona que está dispuesta a dar su vida a Cristo va a estar dispuesta a ofrecer todo aquello que tenga. No solamente su dinero, va a dar su vida. Y esta es la actitud que esta mujer tuvo. Era lo que ella tenía y vino y lo trajo, no lo pensó y no cesó de derramar sus lágrimas. Yo me puedo imaginar que esta mujer sentía que no tenía con qué agradecer. Realmente así era. Y vino y entregó lo que tenía, y lo que tenía era un perfume de alto precio, porque alto precio se había pagado por su salvación. Habían sido perdonados sus pecados. Pero sin embargo, la actitud de este hombre no era la misma. Mira, esta mujer pecadora. Jesús, si fuera profeta, sabría quién es, que es una mujer pecadora. No veo yo, hermanos, una actitud de un verdadero reconocimiento de necesidad de arrepentimiento de este hombre. Este es uno de ellos a los cuales Juan el Bautista se refería: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Una actitud humilde para con Dios y para con el prójimo. ¿Cómo fue que esta mujer pudo acercarse de esa manera? Sin duda que escuchó como este otro hombre que estaba en la cruz del Calvario a un lado de Jesús. Debió haber escuchado mucho del mensaje de Cristo, pero también debió haberlo comparado con el mensaje de la antigüedad. El mensaje dicho por los profetas que habría de venir un Salvador, un Mesías, y que traería salvación a todo el mundo. Esta mujer aceptó el mensaje de salvación, se arrepintió, pero no se detuvo ahí. Después de haber recibido el mensaje de salvación, estuvo dispuesta a venir a buscar a Cristo en esa misma actitud, porque su corazón se empequeñecía, sentía en su corazón la necesidad de acercarse y demostrar su agradecimiento a Dios por lo que se había hecho por ella. Había mucho agradecimiento en su vida. ¿Cuál es, hermano, hermana, usted que me escucha a la distancia, cuál es su actitud? ¿Sabe que el corazón se puede endurecer? Una persona, un cristiano, que por muchos años ha estado escuchando el mensaje de la palabra de Dios y también muchas veces el mensaje de la salvación, puede en algún momento estancarse en su vida espiritual y no desarrollar más. La búsqueda personal de la intimidad con Dios, la comunión con Él, primero que nada a través de las Santas Escrituras, porque ellas son las que nos testifican de Cristo y en ellas está la salvación. Cuando permanecemos en esa búsqueda de las Escrituras con verdadero deseo de crecimiento, en esa actitud, no solamente como leerla como una rutina, sino en una búsqueda por Dios. Hermanos, lo vuelvo a decir, va a haber momentos en que usted y yo, cuando nos encontremos con Dios a través de su palabra, si mantenemos esa actitud humilde de encontrarnos con Él, déjeme decirle que va a haber veces, no pocas, en la que usted va a decir: ¿cuánto Dios hizo por mí? ¿Cuán alto precio se pagó por mi salvación? Usted llegará al entendimiento de que usted y yo y todas las personas que venimos al conocimiento de Cristo vivíamos en una vida abandonada en el pecado, viviendo solamente por nosotros y para nosotros, alejados de Dios. Pero aquellos que endurecen su corazón en cuanto al mensaje de la salvación y el caminar cristiano, se verán en la actitud como este hombre, este fariseo, que solamente criticó a esta mujer, o al otro hombre que estaba al lado de Jesús y que dijo: si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Era lo único que pudo decir.
No hubo una condición, no hubo una actitud de arrepentimiento, ni aún en esa condición que estaba a punto de enfrentar la muerte. El mensaje de la salvación, el mensaje de la cruz, es locura, hermanos, para los que no entienden, para los que no han sido iluminados. Roguemos por ellos, porque la Escritura dice que el engañador, el diablo, el príncipe de este siglo, dice, ha puesto un paño en los ojos de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Están en tinieblas. Nuestro trabajo es traerlos en oración a Cristo para que en algún momento, como nosotros, ellos sean iluminados y vengan al arrepentimiento. Pero aquellos que permanecen aún en esa actitud, les resultará una locura el mensaje de la cruz. Yo voy a leer todo completo este pasaje que está en 1 Corintios 1:18, fue el pasaje base de la meditación de hoy, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. 1 Corintios 1:18. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es una cita del Antiguo Testamento que está en Isaías 29:14. Fíjese bien, el apóstol San Pablo está citando el Antiguo Testamento. ¿Dónde está el sabio? Sigue diciendo el otro versículo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Fíjese bien. ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, los que se la pasan peleando, disputando acerca de doctrinas y de enseñanzas. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esta es otra cita del Antiguo Testamento, Isaías 44:25. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es por sabiduría humana, no es por pensamientos y capacidades humanas la salvación o cómo hemos de conocer a Dios. Es por fe, es porque a Dios, dice, le agradó que fuera no por conocimiento y capacidades humanos, sino por la locura de la predicación. ¿Por qué dice el apóstol San Pablo? Porque en aquel tiempo los sabios y los filósofos, que había mucho a los que Pablo les predicaba, a los gentiles, los griegos y todos los estos que a las ciudades donde él iba, donde había muchos gentiles, ellos se movían mucho y gustaban mucho de la filosofía y de la sabiduría humana, les encantaba, como dicen por ahí, se empalagaban con eso. Pero sin embargo dice que le agradó a Dios no que fueran llamados y convertidos por sabiduría humana, sino por la locura de la predicación de Dios. Porque los judíos piden señales, dice, y los griegos buscan sabiduría. Así les decían los judíos, les decían, pues ¿qué señal das? Y los griegos, ellos pedían sabiduría. La filosofía para ellos era lo más importante, el conocimiento humano. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Dice la otra parte que Cristo es la roca que hace tropezar. ¿Por qué? Porque quieren entenderlo con sabiduría humana y los hace tropezar. Y para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué? Para los gentiles, para los filósofos, era una locura que ellos decían que un Dios que es Dios haya bajado y se haya convertido en ser humano. No es posible. Un Dios es Dios y no puede caminar entre los humanos. Los dioses están solamente allá en lo inalcanzable. Para ellos era locura el mensaje de la cruz. Que Cristo, el único Dios verdadero, haya venido y se haya encarnado y haya andado entre los humanos, para ellos era una locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No es como hemos de alcanzar cada día el perdón
la ayuda de Dios, la gracia, su ayuda para seguir caminando, no es como hemos de alcanzarlo por nuestros méritos humanos, por nuestras capacidades mentales humanas, sino fundados, cimentados en la fe, buscando aquel cada día que es el autor y consumador de nuestra fe. Así dice el escritor sagrado a los Hebreos: puestos los ojos en Jesús. Dice, así que nosotros también, teniendo alrededor o derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Fíjese bien, no es una carrera de arrancones, hermanos, de velocidad, es una carrera en la que tenemos que soportar, es una carrera de resistencia. Por eso el Señor Jesús dijo, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde está fundada hoy su fe, hermanos? ¿Cuál es su actitud para con Dios? ¿Vive usted una actitud de constante arrepentimiento para con Dios? No le estoy acusando, hermanos. El mensaje, esta serie del camino del arrepentimiento, no, en ningún momento la diseñé para acusar y o señalar a nadie de que vive en pecado. Pero el cristiano comete pecados, hermanos. No vivimos ni nos regocijamos de vivir en el pecado, pero pecamos. Y si nosotros mantenemos esa actitud de humildad y siempre persuadidos de que necesitamos pedir a Dios y arrepentirnos, pedir perdón a Dios y arrepentirnos, si vivimos constantemente en esa actitud, el Señor vendrá y nos visitará y nos fortalecerá cada día. O podemos tener la otra actitud de Simón, el fariseo, o del hombre que estaba en la cruz del Calvario. Ese hombre que dijo, sálvate si eres el Mesías, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa actitud de nuestra necesidad de búsqueda de Dios constante es la que nos mantendrá con los pies bien puestos en Cristo Jesús, en la fe. Recuerda que la semana pasada le hablé de un hombre también llamado Simón, el mago, creo, que ya era creyente, se había vuelto de la hechicería, de su magia, y cometió pecado, y Pedro le dijo, arrepiéntete de tu pecado, pues estás en pecado de muerte, quizá el Señor te perdone. Y este hombre pidió que oraran por él, oren por mí. Este hombre fue iluminado por Dios en algún momento, fue persuadido de parte de Dios a través de este hombre, Pedro, de este apóstol de Dios, Pedro. Y fue convencido y fue movido a arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la cruz, es para motivarnos, para mantenernos constantemente revisando y analizando nuestra vida. ¿Cómo está mi vida ante Dios? Aún que yo me denomino cristiano, que yo digo ser cristiano, ya le acepté y ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios por mi vida anterior, pero vuelvo a decir, no nos detenemos ahí, constantemente buscamos, y como vamos aprendiendo de la palabra de Dios, vamos encontrando que hay algo que tenemos que entregarle a Dios. Pero no podremos acercarnos a Dios con una verdadera actitud, una actitud honesta de arrepentimiento, si no estamos persuadidos de que necesitamos pedir perdón. Este hombre del que les hablaba yo la semana pasada, él se convenció de que necesitaba pedirle perdón a Dios. Y le dijo a Pedro y a otro hombre que andaba con él, oren por mí.
Vamos a orar, hermanos, a Dios. Vamos a pedirle que Él nos siga iluminando y nos siga guiando en el camino del arrepentimiento. Señor bendito, te damos muchas gracias. Reconocemos tu soberanía y tu provisión divina. Señor, ayúdanos a permanecer en esta búsqueda constante de la comunión contigo, y sin duda, Señor, al escudriñar tu palabra y al escuchar el mensaje, al estar en oración, constantemente tú nos enseñarás y nos persuadirás. Estaremos convencidos de permanecer, Señor, continuamente en esa actitud de la búsqueda del arrepentimiento, Señor. Enséñanos, ayúdanos a permanecer ahí. No seamos hallados en una actitud arrogante como la de este fariseo, como la del hombre que estaba en la cruz, Señor, no creyendo que necesitaba arrepentirse, Señor, ni aún estando en esa condición en que se encontraba, Señor. Ayúdanos a permanecer humildes, siempre estar dispuestos a arrepentirnos delante de ti. Gracias por tu palabra. Bendice a cada familia, a cada persona que hoy me ha escuchado, Señor, a la distancia. Que tu palabra, Señor, haga aquello para lo cual es enviada, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Señor nos bendiga a todos, hermanos. Hermanos, les recuerdo o les hago en su conocimiento, ya les había anunciado que estaremos reiniciando nuestros cultos. El siguiente domingo, hermanos, el primer domingo del mes que entra, ya estaremos en la iglesia. Si usted ya se siente bien, yo le invito a que medite, hermanos, a medite y vea la necesidad, la importancia de estar en comunión una vez los unos con los otros. El siguiente domingo a las 11 de la mañana estemos aquí puntuales. Le pido que traigan su cubrebocas, traigan como les he dicho, su agua para que tenga con qué hidratarse, y aquí va a haber gel para desinfectarnos. Vamos a hacer con todas las medidas de seguridad. Si usted cree que no está bien de salud, tiene algún resfriado o algo, entonces yo le recomiendo que se quede en casa. Pero le invito a que, si usted está bien de salud, venga. Estaremos reiniciando nuestros cultos presenciales solamente los domingos. Los jueves seguiremos igual por grabación a través de este medio. Señor nos bendiga a todos. Estamos despedidos.